Marzo de 1945, provincia de Bataan, Filipinas. Sayuri Tanaka tenía 29 años cuando aprendió que el cuerpo humano podía seguir caminando incluso cuando cada célula gritaba por agua. Llevaba 3 días marchando bajo el sol filipino que caía como martillo de fuego sobre su cabeza descubierta. 3 días sin una sola gota de líquido tocando sus labios agrietados, que sangraban cada vez que intentaba humedecerlos, con una lengua tan hinchada que apenas cabía en su boca. La columna de prisioneros se extendía por casi 1 kilómetro en la carretera de tierra, cientos de civiles japoneses capturados cuando las fuerzas estadounidenses retomaron Manila, ahora siendo transferidos a campo de procesamiento en el norte de la isla. Médicos, enfermeras, trabajadores humanitarios, maestros, todos mezclados en esta marcha forzada que parecía diseñada más para matar que para transportar. Los guardias estadounidenses caminaban a los lados de la columna con rifles listos, gritando órdenes para mantener el ritmo, para no detenerse, para seguir avanzando incluso cuando el calor superaba los 40 grados y el aire era tan húmedo que respirar se sentía como inhalar agua hirviendo. Sayuri había sido médica pediatra en Osaka antes de la guerra. Había venido a Filipinas en 1941 con la Cruz Roja japonesa para trabajar en clínica que atendía niños filipinos pobres, creyendo que la medicina no tenía fronteras, que sanar era deber que trascendía política. Pearl Harbor había sucedido 2 meses después de su llegada, y súbitamente su misión humanitaria se había convertido en prisión. 3 años atrapada en Manila ocupada, trabajando en hospital improvisado, viendo la guerra devastar a civiles inocentes. Ahora, con Japón perdiendo la guerra, era prisionera de las fuerzas que supuestamente estaban liberando Filipinas, marchando hacia destino incierto con sed que era más tortura que cualquier violencia física que había experimentado. Si quieres saber cómo un simple gesto con agua salvó una vida en el momento más desesperado, déjame un like y quédate hasta el final. La sed era diferente al hambre de maneras que Sayuri nunca había imaginado en sus años de entrenamiento médico. El hambre dolía, creaba vacío y debilidad, pero la sed era urgencia primitiva que consumía cada pensamiento, que convertía el cerebro en una sola demanda obsesiva. Su boca estaba tan seca que no podía producir saliva, su garganta tan cerrada que tragar era agonía. Sus ojos ardían en sus cuencas, secos y rasposos como papel de lija. Su piel había perdido toda elasticidad. Cuando se pellizcaba el dorso de la mano, la piel se quedaba levantada en pliegue grotesco que tardaba minutos en aplanarse. Sabía clínicamente lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. Había estudiado deshidratación en la escuela de medicina. Había tratado casos severos en niños con diarrea. Sabía que estaba en etapa 2, aproximadamente 8 a 10% de pérdida de líquido corporal, acercándose peligrosamente a etapa 3, donde los órganos comenzarían a fallar. Sus riñones probablemente ya estaban dañados, concentrando orina hasta que era casi color marrón, si es que todavía producía orina porque no había orinado desde ayer por la mañana. Su corazón latía erráticamente, demasiado rápido y luego demasiado lento, arritmia causada por desequilibrio de electrolitos. Su presión sanguínea estaba cayendo. Podía sentirlo en los mareos que la golpeaban cada vez que movía la cabeza demasiado rápido, en las manchas oscuras que bailaban en los bordes de su visión. Calculaba que sin agua tendría quizás 24 horas más antes de que su cuerpo simplemente se apagara, tal vez menos con el estrés físico de la marcha continua. Otros prisioneros ya habían caído. Sayuri había visto al menos 12 cuerpos en las últimas 24 horas, personas que simplemente se derrumbaban en la carretera, demasiado débiles para continuar, y los guardias estadounidenses los arrastraban al lado del camino y seguían adelante. No sabía si los dejaban allí para morir o si venía un camión detrás para recogerlos, pero sospechaba lo primero porque había escuchado disparos ocasionales desde atrás de la columna, ejecuciones sumarias de quienes ya no podían caminar. El mensaje era claro: seguir marchando o morir. No había opción intermedia, no había descanso para los débiles, no había misericordia para los que caían. Sayuri se forzaba a poner un pie delante del otro mediante pura fuerza de voluntad, aunque sus piernas temblaban tan violentamente que cada paso era ejercicio de equilibrio precario. La mujer frente a ella, una enfermera llamada Tomoko,
que había trabajado en el mismo hospital, estaba en peor condición. Apenas podía mantener la cabeza levantada, se tambaleaba de lado a lado como borracha, murmurando incoherencias que sonaban como oraciones o tal vez solo delirio. Sayuri intentó sostenerla, poniendo brazo alrededor de su cintura, pero apenas tenía fuerza para mantenerse erguida ella misma. Un guardia estadounidense les gritó que se separaran, que caminaran en fila, golpeando el suelo con la culata de su rifle para enfatizar la orden. El cabo Marcus Sullivan observaba esta escena desde su posición en el flanco de la columna, sintiendo náusea que no tenía nada que ver con el calor. Era su cuarto día como guardia en esta transferencia de prisioneros, asignación que había recibido después de recuperarse de herida de bala en el hombro durante la liberación de Manila. Tenía 24 años. Había crecido en granja de Nebraska durante los años más brutales del Dust Bowl. Había visto tierra convertirse en polvo y cielo volverse negro con tormentas de arena que duraban días. Había visto morir cultivos, ganado y finalmente personas cuando el agua se volvió escasa y preciosa como oro. Su hermana menor, Emily, había muerto a los 8 años en verano de 1936 cuando el pozo de la familia se secó y la ciudad más cercana estaba a 20 millas de distancia. Habían intentado caminar allá, su padre cargando a Emily, pero el calor y la sed habían sido demasiado. Emily había muerto en los brazos de su padre a mitad de camino, su pequeño cuerpo deshidratado hasta que su corazón simplemente se detuvo. Marcus había tenido 15 años entonces y nunca había olvidado cómo se veía su hermana en esas últimas horas, labios agrietados y sangrantes, ojos hundidos, piel seca como pergamino. Ahora, mirando a estos prisioneros japoneses marchar bajo sol que era tan brutal como cualquier día de Nebraska en Dust Bowl, veía a Emily en cada rostro demacrado, especialmente en la mujer médica que había identificado del registro, Sayuri Tanaka, 29 años, que caminaba con determinación férrea a pesar de estar obviamente al borde del colapso. Las órdenes eran claras. Los prisioneros recibían agua 2 veces al día, por la mañana antes de comenzar la marcha y por la noche cuando acampaban. Nada durante las 10 horas de caminata bajo el sol. El oficial al mando, teniente Bradford, había explicado que era necesario mantener el ritmo, que detenerse para dar agua retrasaría la columna, que llegarían al campo de procesamiento más rápido si mantenían el movimiento constante, que los japoneses habían hecho peor a prisioneros estadounidenses en la Marcha de la Muerte de Bataan 3 años atrás, que esto era justicia poética, que merecían sufrir un poco. Marcus había estado en esa reunión de instrucciones pero no había dicho nada, porque era solo cabo y cuestionar a un oficial era invitar a corte marcial. Pero cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea de negar agua a gente muriendo de sed, sin importar su nacionalidad, sin importar lo que su ejército hubiera hecho a prisioneros estadounidenses. 2 males no creaban un bien, y ver sufrir a estas personas solo le recordaba a Emily, solo reforzaba su convicción de que nunca, nunca permitiría que alguien muriera de sed si estaba en su poder evitarlo. Había hecho esa promesa sobre la tumba de su hermana cuando tenían 15 años, y no iba a romperla ahora, incluso si significaba desafiar órdenes, incluso si los que estaban muriendo de sed eran supuestamente el enemigo. Sayuri tropezó sobre piedra invisible y casi cayó, atrapándose en el último momento con manos que golpearon el suelo de tierra levantando nube de polvo que se adhirió a la humedad de su sudor. No sudor, ya no sudaba. Su cuerpo había dejado de producir sudor ayer cuando se quedó sin líquido que desperdiciar en termorregulación. Ahora solo se sobrecalentaba, sintiendo la temperatura de su cuerpo subir grado tras grado, acercándose a niveles peligrosos que causarían daño cerebral si continuaban. Se forzó a ponerse de pie, ignorando el mareo que hizo que el mundo se inclinara violentamente a la izquierda. Tomoko había caído también y no se estaba levantando, solo yacía en el polvo con ojos cerrados, pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales. Sayuri intentó ayudarla, pero sus brazos no tenían fuerza. Solo podía arrodillarse junto a ella sintiéndose completamente impotente. Un guardia estadounidense se acercó, no el que había gritado antes, sino uno diferente, más joven,
con rostro que todavía tenía suavidad de juventud. Marcus Sullivan, aunque Sayuri no sabía su nombre. Él miró a Tomoko, luego miró a Sayuri, y algo pasó por su rostro que Sayuri no pudo identificar. Se arrodilló junto a Tomoko, verificó su pulso en su cuello, luego negó con la cabeza y se levantó, gesticulando a otros guardias que vinieran a llevársela. Sayuri quiso gritar que Tomoko solo necesitaba agua, que no estaba muerta sino deshidratada, que como médica podía salvarla si le daban los recursos. Pero su voz no funcionaba, solo producía sonido áspero como papel rasgándose. Marcus la miró directo a los ojos y Sayuri vio compasión allí, también frustración y algo como disculpa. Él extendió la mano para ayudarla a levantarse, y cuando Sayuri la tomó, sintió callosas de granjero en su palma, piel curtida por trabajo duro. La levantó con facilidad a pesar de su propia herida reciente, sosteniéndola hasta que encontró equilibrio precario en piernas que temblaban como gelatina. Luego hizo algo extraño. Ajustó la cantimplora que colgaba de su cinturón, como verificando que todavía estaba ahí, y sus ojos se encontraron con los de Sayuri otra vez, con mirada que parecía estar comunicando algo que ella no entendía. Gesticuló que continuara caminando. Luego se alejó hacia su posición en el flanco de la columna. Sayuri se forzó a dar un paso, luego otro, dejando atrás el lugar donde Tomoko había caído, sintiendo cada paso como traición, aunque sabía que no había nada que pudiera hacer. El sol alcanzó su cenit, convirtiéndose de brutal a absolutamente insoportable. El calor radiaba del suelo en olas visibles que distorsionaban el aire, haciendo que todo pareciera temblar y ondular como si el mundo entero estuviera derritiéndose. Sayuri comenzó a ver cosas que sabía no podían ser reales. Charcos de agua en la distancia que desaparecían cuando se acercaba. Árboles con sombra invitante que resultaban ser solo arbustos marchitos. Alucinaciones causadas por deshidratación severa, su cerebro creando imágenes de lo que más desesperadamente necesitaba. Intentó enfocarse en sus pies, en el ritmo mecánico de caminar izquierda, derecha, bloqueando todo lo demás, pero su mente se desviaba, flotaba hacia recuerdos de agua fría, de lluvia en Osaka, de bañarse en ríos cerca de casa de sus abuelos cuando era niña. Estos recuerdos eran tortura propia. Hacían que su sed se intensificara hasta que era dolor físico radiando desde su centro hacia cada extremidad. Sabía que estaba entrando en etapa 3 de deshidratación, que su cuerpo estaba comenzando a fallar de maneras que serían irreversibles pronto. Sus pensamientos se volvían confusos, perdía el hilo de dónde estaba, por qué estaba caminando. Solo sabía que tenía que seguir moviéndose porque detenerse significaba morir. Marcus la observaba desde su posición, viendo cómo se deterioraba hora tras hora. Había marcado mentalmente a varios prisioneros que estaban en peor condición, incluyendo a Sayuri, preparándose para lo que sabía que tenía que hacer, aunque significara violar órdenes directas. Esperó hasta que la columna pasara por sección de camino que tenía curva pronunciada, donde temporalmente estaría fuera de vista del teniente Bradford, que marchaba en la vanguardia. Aceleró su paso hasta estar caminando paralelo a Sayuri. Luego, deliberadamente aflojó el cordón que sostenía su cantimplora a su cinturón. Tropezó sobre sus propios pies, gesto que practicó para que pareciera accidental, y la cantimplora se soltó, cayendo al suelo directamente en el camino de Sayuri. El impacto hizo que el tapón se aflojara y agua comenzó a derramarse en el polvo. Marcus maldijo en voz alta en inglés, algo sobre su torpeza, mientras se agachaba para recoger la cantimplora. Pero no antes de que cantidad considerable de agua hubiera creado pequeño charco, oscureciendo la tierra sedienta. Sayuri vio el agua derramándose y por un momento pensó que era otra alucinación, otra crueldad de su cerebro deshidratado mostrarle exactamente lo que no podía tener. Pero el guardia estadounidense estaba allí, recogiendo su cantimplora, y el charco en el suelo era real. Podía ver la tierra oscura empapada, podía oler la humedad. Sin pensar, actuando en puro instinto de supervivencia, se dejó caer de rodillas junto al charco. Sus manos tocaron la tierra mojada y sintió la humedad. Confirmación de que era real, no imaginación. Miró hacia arriba hacia el guardia esperando que la golpeara, que la arrastrara lejos, que la castigara por atreverse a detenerse.
Pero Marcus solo la miró, asintió una vez casi imperceptiblemente, luego se alejó ajustando su cantimplora ahora casi vacía en su cinturón y maldiciendo sobre su torpeza lo suficientemente alto para que otros guardias cercanos escucharan. Sayuri presionó sus manos en la tierra mojada, luego las llevó a su boca, lamiendo la humedad mezclada con polvo. Sabía a tierra y sudor y metal de la cantimplora, pero era agua, era vida. Presionó su rostro contra el charco, sin importarle la dignidad, lamiéndolo directamente del suelo como animal, absorbiendo cada gota posible antes de que la tierra sedienta la tragara. Otro guardia gritó que se moviera, que dejara de holgazanear, pero Sayuri había logrado absorber quizás 100 mililitros de líquido, suficiente para que su lengua hinchada comenzara a encogerse ligeramente, suficiente para que pudiera tragar sin agonía completa. Se levantó tambaleándose y continuó caminando, su cerebro procesando lentamente lo que acababa de suceder. El guardia estadounidense, el joven, había dejado caer su cantimplora a propósito. Había volcado su propia agua, agua que probablemente necesitaba bajo este sol brutal para que ella pudiera beber. Había arriesgado castigo por desperdiciar recursos, por mostrar misericordia al enemigo, para salvar a alguien que técnicamente no debería importarle. Sayuri no entendía por qué. No entendía qué motivaría tal acto de bondad hacia prisionera japonesa cuando estadounidenses y japoneses habían estado masacrándose mutuamente durante años. Pero el agua en su sistema, mínima como era, le daba claridad mental suficiente para reconocer que este soldado había visto su humanidad cuando fácilmente podría haberla ignorado, que había elegido compasión cuando crueldad habría sido más simple. La tarde continuó arrastrándose con lentitud agonizante, cada minuto estirándose como eternidad bajo el sol implacable. El pequeño alivio que el agua había proporcionado a Sayuri se evaporó rápidamente, literalmente sudado y respirado hacia el aire húmedo. 2 horas después del incidente de la cantimplora, estaba nuevamente en estado desesperado, visión borrosa, piernas apenas respondiéndole, corazón latiendo tan erráticamente que podía sentirlo saltar en su pecho. Vio a Marcus patrullando el flanco. Vio que había rellenado su cantimplora en algún momento, probablemente de los suministros de agua que los guardias llevaban en camiones que seguían la columna. Parte de ella quería acercarse a él, suplicar más agua, pero sabía que eso solo atraería atención no deseada, que podría meterlo en problemas. Así que siguió caminando, rezando a dioses en los que no estaba segura de creer que de alguna manera sobreviviría, hasta la parada nocturna donde supuestamente recibirían raciones de agua. Delante de ella, un hombre mayor colapsó, simplemente se desplomó como marioneta con cuerdas cortadas. Los guardias lo rodearon. Uno verificó su pulso, negó con la cabeza y lo arrastraron al lado del camino. Sayuri escuchó el disparo 30 segundos después, eco retumbando en el aire pesado. Mensaje claro: caer era morir. Comenta desde dónde nos estás viendo, para que estas historias de humanidad en medio del horror lleguen a todo el mundo. Marcus vio el cuerpo siendo arrastrado y sintió bilis subiendo en su garganta. Esto era obsceno, era innecesario, era crueldad disfrazada de eficiencia militar. Miró hacia el teniente Bradford marchando adelante, vio su espalda rígida y postura que no admitía cuestionamiento. Sabía que no podía cambiar las órdenes, no podía detener la marcha, no podía salvar a todos, pero podía ayudar a algunos, podía hacer diferencia para individuos si era cuidadoso, si era inteligente sobre cómo lo hacía. Esperó hasta que pasaron por otra sección del camino donde vegetación densa proporcionaba cobertura visual temporal desde la vanguardia. Aceleró hasta estar junto a Sayuri otra vez, notando cómo se tambaleaba, cómo sus ojos estaban vidriosos y desorientados. Esta vez no fingió accidente, simplemente aflojó el tapón de su cantimplora y dejó que agua goteara mientras caminaba, creando pequeño rastro de gotas oscureciendo el polvo. Sayuri lo vio hacer esto, sus ojos enfocándose con dificultad en el líquido precioso cayendo. Sin romper su paso, solo reduciendo levemente, pisó directamente en las gotas, sintiendo la humedad filtrarse a través de las suelas delgadas de sus zapatos. Luego, cuando pensó que nadie miraba, se agachó rápidamente, tocó el suelo mojado, llevó dedos húmedos a su boca.
El patrón se estableció durante las siguientes horas. Cada vez que Marcus identificaba sección del camino con cobertura visual adecuada, encontraba manera de volcar o gotear agua cerca de Sayuri o de otros prisioneros en peor condición. Nunca cantidades grandes, solo suficiente para mantenerlos conscientes, para darles fuerza para continuar pocas horas más. Era peligrosamente obvio si alguien prestaba atención, y Marcus sabía que eventualmente alguien lo haría. Otro guardia, soldado Jenkins, ya lo había mirado con sospecha 2 veces. Había notado cómo la cantimplora de Marcus parecía necesitar ser rellenada más frecuentemente que la de otros. Pero Jenkins no había dicho nada todavía. Quizás no estaba seguro de lo que estaba viendo, quizás no le importaba lo suficiente para reportarlo. Marcus sabía que estaba viviendo en tiempo prestado, que tarde o temprano el teniente Bradford notaría, y entonces habría consecuencias. Pero cada vez que consideraba detenerse, veía el rostro de Emily en su memoria, escuchaba su voz pequeña pidiendo agua en esas últimas horas, y sabía que no podía detenerse, no podía permitir que historia se repitiera mientras tuviera poder para cambiarla. Acamparon esa noche en claro junto al camino, prisioneros colapsando en suelo duro momento en que se les permitió detenerse. Sayuri se desplomó donde estaba, sin energía ni para buscar sombra o superficie más suave. Su cuerpo era un mapa de dolor, cada músculo gritando, cada articulación inflamada, cada órgano luchando por funcionar con recursos críticamente bajos. La distribución de agua nocturna fue caos controlado, prisioneros haciendo fila con cuencos o tazas, o simplemente manos ahuecadas, recibiendo medio litro de agua tibia que sabía a cloro y metal, pero que era más preciosa que cualquier cosa que Sayuri hubiera bebido jamás. Bebió su ración demasiado rápido y su estómago se rebeló, vomitando la mitad de vuelta, pérdida devastadora que la hizo llorar lágrimas que su cuerpo deshidratado apenas podía producir. Una mujer mayor junto a ella le dio palmaditas en la espalda. Murmuró consuelo en japonés. Compartió una cucharada de su propia ración, aunque claramente la necesitaba tanto como Sayuri. Estos pequeños actos de solidaridad entre prisioneros eran lo único que mantenía a Sayuri conectada a su humanidad, recordatorios de que compasión todavía existía incluso en circunstancias diseñadas para destruirla. Marcus hizo sus rondas del campamento, verificando el perímetro, asegurándose de que los prisioneros permanecieran en área designada. Cuando pasó cerca de donde Sayuri yacía, se detuvo brevemente, fingiendo ajustar su equipo. Colocó su cantimplora en el suelo mientras reorganizaba su mochila. Luego se alejó, olvidándola. Sayuri vio esto. Vio la cantimplora sentada a 2 metros de ella, claramente dejada intencionalmente. Miró alrededor verificando que otros guardias no observaban. Luego gateó hacia ella, tomándola con manos temblorosas, bebiendo la mitad de su contenido en tragos pequeños y controlados que su estómago podría manejar. Luego colocó la cantimplora de vuelta donde Marcus la había dejado y se alejó gateando. Él regresó 5 minutos después, encontró su cantimplora, verificó que todavía contenía algo de agua, asintió satisfecho y la colgó de su cinturón. Sayuri entendió que esto era coreografía cuidadosa, baile de bondad ejecutado con precisión para evitar detección, sistema que Marcus había desarrollado para ayudar sin ser atrapado. Esa noche, acostada bajo estrellas que no proporcionaban consuelo, Sayuri pensó en este soldado estadounidense que arriesgaba tanto para mantenerla viva. Se preguntó sobre sus motivos, sobre qué en su historia personal lo había llevado a este punto de compasión radical hacia personas que su país había entrenado para ver como enemigos. Pensó en todos los estereotipos que había absorbido sobre estadounidenses durante los años de guerra, propaganda que los pintaba como bárbaros sin cultura o moralidad, y confrontó la disonancia cognitiva de tener su vida salvada repetidamente por uno de estos supuestos bárbaros mientras su propio país la había abandonado a marcha de muerte. El mundo era más complejo de lo que cualquier propaganda admitía, la bondad y crueldad distribuidas sin respeto por líneas nacionales, cada persona haciendo elecciones individuales que los definían más que la bandera bajo la cual servían. Marcus Sullivan había elegido bondad repetidamente, había elegido verla como ser humano digno de salvación. Y esa elección
Significaba más que cualquier gran declaración sobre moralidad o justicia. El segundo día de marcha comenzó antes del amanecer. Prisioneros forzados a levantarse cuando todavía estaba oscuro, a recibir su ración matutina de medio litro de agua y comenzar a caminar antes de que el sol saliera. Sayuri se sentía marginalmente mejor después de agua de la noche anterior, pero sabía que era mejora temporal, que el día traería nuevo ciclo de deshidratación y supervivencia al límite. La columna se formó, conteo de prisioneros revelando que 15 habían muerto durante la noche, cuerpos dejados donde cayeron para ser enterrados por quien viniera después. Sayuri reconoció varios rostros entre los muertos, personas con quienes había trabajado en el hospital de Manila, colegas que habían dedicado vidas a sanar y ahora yacían rígidos en tierra filipina lejos de sus hogares. La injusticia de esto la golpeó con renovado horror, cómo la guerra convertía sanadores en víctimas, cómo profesión dedicada a preservar vida era irrelevante cuando nacionalidad te convertía en enemigo. Comenzó a caminar mientras el cielo se iluminaba gradualmente de negro a gris, a rosa enfermizo, cada paso llevándola más lejos de los muertos que dejaban atrás, más cerca de destino desconocido que podría ser campo de prisioneros o podría ser solo otro lugar para morir. Marcus estaba esperando cuando la columna pasó, sus ojos buscando y encontrando a Sayuri en el mar de rostros demacrados. Asintió casi imperceptiblemente, reconocimiento de que ambos habían sobrevivido la noche. Ella asintió de vuelta. Comunicación silenciosa que era todo lo que se atrevían. El teniente Bradford estaba más vigilante hoy. Había notado la alta tasa de mortalidad y estaba presionando a los guardias para mantener ritmo más rápido, para llegar al campo de procesamiento antes de perder más prisioneros. Gritó órdenes de que nadie debía quedarse atrás, que cualquiera que cayera sería dejado, que esto no era paseo turístico, sino transferencia militar de prisioneros enemigos. Marcus escuchó estas órdenes sintiendo desprecio creciente hacia Bradford, hacia sistema que priorizaba eficiencia sobre humanidad, hacia mentalidad que podía categorizar a personas como enemigos tan completamente que su sufrimiento se volvía aceptable o incluso deseable. Pero mantuvo su expresión neutral, asintió cuando se esperaba que asintiera y continuó su plan de ayudar donde pudiera sin llamar atención. El sol subió transformando el mundo en horno, y el ciclo del día anterior se repitió con ligeras variaciones. Sayuri caminaba, se tambaleaba, bebía agua que Marcus encontraba maneras de dejarle, continuaba caminando. Otros prisioneros caían, eran ejecutados o dejados, la columna se encogía gradualmente. Para media tarde del segundo día, Sayuri había entrado en estado de disociación donde su mente flotaba separada de su cuerpo, observando desde distancia el sufrimiento físico en lugar de habitarlo completamente. Esta era mecanismo de defensa psicológico, manera de su cerebro de protegerla de trauma abrumador, pero también era peligroso porque significaba que estaba perdiendo conexión con señales de su cuerpo que normalmente advertirían de colapso inminente. Caminaba automáticamente, un zombi operando en pura inercia, sin pensamiento consciente guiando sus movimientos. Fue solo cuando Marcus apareció frente a ella, bloqueando su camino, que Sayuri parpadeó de vuelta a conciencia parcial. Él la miraba con preocupación obvia, y ella se dio cuenta de que debía verse peor de lo que pensaba si incluso él estaba rompiendo protocolo para verificarla. Marcus podía ver que Sayuri estaba al borde del colapso completo. Había visto suficientes casos de deshidratación severa para reconocer las señales. Sus ojos estaban hundidos profundamente en sus cuencas. Su piel tenía tono grisáceo poco saludable. Sus labios estaban tan agrietados que sangre fresca goteaba de varias fisuras. Cuando extendió la mano para tocar su brazo, su piel estaba caliente como si tuviera fiebre. Hipertermia causada por incapacidad de su cuerpo de regular temperatura sin suficiente agua. Tomó decisión instantánea que sabía podría costarle todo. Llamó al teniente Bradford, reportó que esta prisionera estaba en condición crítica, que era médica según el registro y que podría ser valiosa para interrogación sobre prácticas médicas japonesas, que recomendaba permitirle viajar en uno de los camiones de suministros para preservarla para cuestionar posterior. Bradford lo miró con suspicacia.
Preguntó desde cuándo un cabo dictaba políticas sobre prisioneros. Marcus mantuvo su postura. Argumentó que perder a médica entrenada era desperdicio de recurso de inteligencia, que si sobrevivía podría proporcionar información valiosa. Bradford consideró esto, claramente sopesando beneficios versus molestia. Luego, con mal humor, ordenó que Sayuri fuera colocada en camión de suministros, pero advirtió a Marcus que si estaba equivocado sobre su valor, sería responsabilidad de Marcus. Sayuri fue levantada por 2 guardias y llevada a camión abierto cargado con raciones de agua y comida para los guardias. La colocaron en espacio estrecho entre cajas, y el camión se alejó siguiendo la columna a ritmo lento. Estar fuera del sol directo era alivio inmediato, aunque el camión irradiaba calor de motor. Uno de los guardias en el camión, más viejo que Marcus y con rostro marcado por años de servicio militar, le ofreció su cantimplora sin decir palabra. Sayuri la tomó con gratitud abrumadora, bebiendo despacio, saboreando cada trago. El guardia dijo en inglés áspero que Marcus había dicho que ella hablaba el idioma, que había sido médica. Sayuri asintió, confirmó ambas cosas con voz rasposa. El guardia le contó que su esposa era enfermera, que tenía respeto por profesionales médicos sin importar de dónde vinieran, que cualquier persona dedicada a sanar merecía no morir de sed en camino polvoriento. Le dio más agua, luego le ofreció pedazo de pan seco de las raciones. Sayuri comió lentamente, sintiendo fuerza regresar en incrementos minúsculos, sintiendo esperanza frágil de que tal vez sobreviviría después de todo. Marcus marchó el resto del día sintiendo alivio mezclado con ansiedad. Había salvado a Sayuri del destino inmediato, pero había pintado objetivo en su propia espalda. Bradford lo vigilaba ahora con sospecha apenas velada. Otros guardias murmuraban sobre cómo el chico de granja se había encariñado con prisionera japonesa. Jenkins se acercó durante descanso breve. Preguntó directamente si Marcus tenía problema con las órdenes, si su simpatía por el enemigo estaba nublando su juicio. Marcus respondió con calma que simplemente estaba pensando estratégicamente sobre recursos de inteligencia, que no tenía simpatía especial por ningún prisionero, que solo hacía su trabajo. Jenkins no parecía convencido, pero se alejó sin presionar más. Marcus sabía que estaba en terreno peligroso, que otro paso en falso podría resultar en acusaciones de fraternizar con el enemigo o peor. Pero cuando vio el camión de suministros adelante con Sayuri segura en su interior, supo que había tomado decisión correcta sin importar las consecuencias personales. Llegaron al campo de procesamiento en la tarde del tercer día, instalación militar improvisada con cercas de alambre de púas y barracones prefabricados. Los prisioneros sobrevivientes fueron procesados, fotografiados, registrados, asignados a barracones mientras esperaban determinación final de su destino. Sayuri fue llevada directamente a enfermería del campo donde médicos militares estadounidenses la evaluaron. Estaba severamente deshidratada, desnutrida, con principios de fallo renal, pero estable y con pronóstico razonable de recuperación completa con tratamiento adecuado. Le administraron fluidos intravenosos, la colocaron en catre con sábanas limpias, le dieron comida real por primera vez en días. Mientras yacía allí sintiendo su cuerpo absorber lentamente los nutrientes y líquidos que desesperadamente necesitaba, preguntó por el guardia que había intervenido por ella, el joven cabo. La enfermera dijo que no sabía de quién hablaba, que muchos guardias habían escoltado la marcha. Sayuri describió a Marcus lo mejor que pudo, pero la enfermera negó con la cabeza. Dijo que los guardias ya habían sido asignados a nuevas tareas, que probablemente Sayuri nunca vería a ese soldado particular otra vez. Marcus fue transferido esa misma noche. Órdenes repentinas enviándolo a diferente unidad en Luzón del Norte. Bradford había dejado claro que la presencia de Marcus ya no era bienvenida, que había demostrado juicio cuestionable, que sería mejor para todos si servía en otra parte. Marcus empacó su equipo sin protestar. Sabía que había salido relativamente ileso considerando que podría haber enfrentado cargos formales. Antes de partir, pasó por enfermería. Se asomó por la ventana y vio a Sayuri dormida en su catre, conectada a línea intravenosa, finalmente segura. No entró, no la despertó. Simplemente la observó durante un momento sintiendo satisfacción de haber hecho diferencia.
de haber honrado la memoria de Emily salvando a alguien más. Luego se alejó hacia el camión que lo llevaría a su próxima asignación, sin saber si Sayuri sabría alguna vez quién había sido realmente su benefactor anónimo, sin necesitar que lo supiera, porque el acto mismo había sido su propia recompensa. Sayuri pasó 2 semanas en enfermería, recuperándose antes de ser transferida a campo de internamiento civil, donde pasaría los próximos meses mientras autoridades aliadas decidían qué hacer con civiles japoneses capturados. Tuvo mucho tiempo para pensar sobre la marcha, sobre supervivencia, sobre el soldado estadounidense que la había salvado repetidamente sin pedir nada a cambio. Preguntó a otros guardias sobre él, describiendo su apariencia, tratando de encontrar su nombre, pero nadie parecía saber o nadie estaba dispuesto a decir. Eventualmente aceptó que podría nunca saber quién era, que tendría que vivir con gratitud hacia Salvador Anónimo, pero la lección que él le había enseñado, que bondad podía existir en lugares más improbables, que el enemigo era construcción que colapsaba cuando veías individuos, permanecía con ella. Cuando fue repatriada a Japón a finales de 1945, llevó esa lección consigo, junto con determinación de vivir de manera que honrara el regalo que ese soldado le había dado. Sayuri reconstruyó su vida en Osaka devastado por guerra, volvió a practicar medicina, se especializó en tratar deshidratación en niños, porque su propia experiencia había hecho el tema intensamente personal. Se casó con colega médico en 1948, tuvieron 3 hijos que crió con énfasis en ver humanidad en todos, sin importar nacionalidad o circunstancia. Contó su historia de la marcha a sus hijos cuando fueron suficientemente mayores, queriendo que entendieran que había sobrevivido no solo por su propia resistencia, sino por bondad inesperada de alguien que técnicamente era enemigo. En 1960, escribió carta a Departamento de Guerra estadounidense preguntando si había manera de identificar al guardia que la había ayudado, describiendo lo que recordaba, las fechas, la marcha de Bataan. Recibió respuesta cortés meses después diciendo que sin nombre o número de serie era imposible identificar soldado específico entre miles que habían servido en Filipinas, pero que apreciaban su interés en agradecer a personal militar estadounidense. Sayuri aceptó que nunca sabría su nombre, pero nunca dejó de ser agradecida. Marcus volvió a Nebraska después de la guerra. Retomó su vida como granjero, se casó con chica de pueblo cercano que había esperado su regreso. Tuvieron 4 hijos. Construyeron vida tranquila trabajando la tierra que su familia había cultivado por generaciones. Nunca habló mucho sobre la guerra. Como muchos veteranos encontró recuerdos demasiado complicados para palabras. Pero una vez, muchos años después, cuando sus nietos preguntaron qué había hecho en la guerra, les contó sobre prisionera japonesa que había salvado en marcha filipina, sobre cómo había volcado su cantimplora repetidamente para darle agua cuando estaba muriendo de sed. Les contó sobre Emily, su hermana que había muerto de deshidratación en Dust Bowl, sobre promesa que había hecho de nunca dejar que alguien muriera de sed si podía evitarlo. Sus nietos escucharon con asombro. Preguntaron si había vuelto a ver a la prisionera, si ella sabía que la había salvado. Marcus negó con la cabeza. Dijo que no importaba si sabía, que lo importante era que había sobrevivido, que había podido honrar memoria de Emily haciendo algo bueno en medio de tanta destrucción. Que esa prisionera japonesa, cuyo nombre recordaba vagamente como Sayuri algo, le había enseñado que bondad no era debilidad, sino forma más alta de coraje, que elegir compasión cuando odio era más fácil definía quién eras más que cualquier otra cosa. Marcus murió en 1989 a los 68 años, ataque cardíaco mientras trabajaba en sus campos. Sus hijos y nietos lo recordaron como hombre gentil que había vivido con integridad, que había elegido bondad incluso cuando era difícil. Sayuri murió en 2008 a los 92 años, rodeada de su gran familia, habiendo vivido vida plena dedicada a sanar y enseñar. En sus últimos días, cuando memoria comenzaba a fallar, todavía recordaba vividamente la marcha, el calor brutal, la sed insoportable, y el joven soldado estadounidense que había volcado su cantimplora, por error, una y otra vez, dándole agua cuando su propio cuerpo estaba gritando por ella. Nunca supo su nombre. Nunca tuvo oportunidad de agradecerle directamente,
pero llevó gratitud por su bondad cada día de su larga vida, y la pasó a generaciones que vinieron después de ella. Los aprendizajes que Sayuri extrajo de aquella marcha de muerte y salvación inesperada eran profundos y complejos. Aprendió que la sed era tortura que reducía a humanos a necesidad animal básica, que la desesperación por agua era diferente a cualquier otro sufrimiento porque atacaba a nivel más primitivo de supervivencia. Aprendió que el cuerpo humano podía soportar deshidratación asombrosa si se le daban pequeñas cantidades de agua en momentos críticos, que no tomaba mucho para mantener a alguien vivo, solo consistencia y timing correcto. Aprendió que bondad en tiempos de guerra requería coraje extraordinario porque significaba desafiar no solo órdenes, sino mentalidad completa que deshumanizaba al enemigo, que Marcus había arriesgado carrera y reputación para mantenerla viva cuando habría sido mucho más fácil simplemente mirar hacia otro lado. Aprendió que pequeños actos repetidos tenían más impacto que grandes gestos únicos, que agua volcada día tras día había salvado su vida más efectivamente que cualquier rescate heroico podría haberlo hecho. Aprendió que el enemigo era construcción que colapsaba cuando veía sufrimiento individual, que Marcus había visto no a japonesa sino a mujer muriendo de sed, y esa visión había sido suficiente para motivar acción. Aprendió que trauma personal podía motivar compasión en lugar de venganza, que pérdida de Emily había hecho a Marcus más determinado a salvar a otros, no más inclinado a causar sufrimiento. Aprendió que gratitud podía existir sin resolución, que podía estar profundamente agradecida a alguien cuyo nombre nunca conocería, que la ausencia de cierre no disminuía la realidad de lo que él había hecho por ella. Aprendió que sobrevivir creaba obligación moral de vivir bien, que cada día después de la marcha era regalo que debía ser usado sabiamente, que honrar a aquellos que no habían sobrevivido significaba vivir completamente. Aprendió que contar su historia era necesario para que futuras generaciones entendieran complejidad de guerra, que narrativas simples de buenos y malos no capturaban realidad de individuos haciendo elecciones complejas en circunstancias imposibles. Aprendió que agua era vida en sentido más literal, que recursos básicos como líquido limpio eran derechos humanos que trascendían política o nacionalidad, que negar agua a personas era crueldad fundamental que ninguna justificación podía hacer aceptable. Aprendió finalmente que humanidad persistía incluso en circunstancias diseñadas para destruirla, que mientras individuos como Marcus eligieran compasión, había esperanza de que bondad podría sobrevivir incluso guerra total. Si esta historia te conmovió, déjame un like y cuéntame. ¿Has conocido actos de bondad que requirieron verdadero coraje? Gracias por escuchar esta historia sobre sed y salvación, sobre cómo Cantimplora volcada por error se convirtió en diferencia entre vida y muerte, sobre elección de ver humanidad donde propaganda decía que solo había enemigos. Suscríbete para más historias sobre experiencias en tiempos de guerra que revelan lo mejor y lo peor de humanidad, sobre momentos donde compasión individual triunfó sobre crueldad sistémica, sobre supervivencia que dependió de bondad inesperada de aquellos que fácilmente podrían haber mirado hacia otro lado.